Pero aquí que podemos graficar las generaciones constitucionales, que son cortes horizontales en los procesos históricos, y así tenemos la generación de fines del siglo XVIII, de mediados del siglo XIX, la Argentina 1853, la de México 1857, así vamos rápidamente al principio del siglo XX, una nueva generación de constituciones, también primero en América, en México, esa asamblea de Querétaro, y 2 años después también en Europa, esa constitución de Weimar. Y así el derecho va generando distintas respuestas a esos intereses que nutren la lucha de los pueblos en el seno de la Constitución Real, y vamos llegando más a nuestro tiempo. En 1948 esa Declaración de Naciones Unidas, en la cual también tuvo como fue Eleonora Roosevelt, esposa del presidente Franklin Delano Roosevelt, presidente fallecido en 1945. Y así llegamos a la Constitución Nacional de 1949, 3 meses después de esa Declaración de Derechos, en la cual la República Argentina ingresa a otro plano del constitucionalismo. En ese plano, la finalidad era esos preambulares conceptos de la soberanía política, la independencia económica y la justicia social. Y esa Constitución no solo incorpora una declaración de derechos mucho más amplia y profunda del texto histórico de 1853, sino que, además de ello, el gran quiebre constitucional fue precisamente incorporar los medios e instrumentos para hacer efectivos dichos derechos. Hoy día, como también estamos teniendo presente a una mujer que hace poco se ha cumplido 70 años de su fallecimiento, la compañera Eva Perón, nos dijo con todas las letras. Esto está lo que les voy a señalar está en un libro que no se conoce muy mucho. Es una publicación facsimilar que hizo la Biblioteca del Congreso de la Nación sobre los textos periodísticos que Eva Perón publicó en el diario Democracia. Ahí está el pensamiento constitucional de Eva Perón y la necesidad de concluir con ese esquema constitucional que marcaba y asfixiaba y ahogaba al pueblo con la Constitución histórica. Por ello, esa lucha de Eva Perón al lado del presidente Perón impulsó ese nuevo texto constitucional que le dio a la República Argentina la posibilidad de incrementar el desarrollo social y político del pueblo argentino y el goce efectivo de los derechos, puesto que Evita nos señalaba en esos textos que publicó la Biblioteca del Congreso Nacional: un derecho que no se cumple es un derecho que no existe. Hoy día esa es la gran problemática, el acceso a los derechos. Y en tal sentido, el desarrollo de las concepciones jurídicas políticas en el mundo, luego de la Segunda Guerra Mundial, se ingresa a otro plano, que en realidad ya estaba visorando la Constitución Nacional de 1949 en su estructura filosófico, política y técnico-jurídica. Así fue que en el año 1966, como bien se señaló, la Asamblea General de las Naciones Unidas sanciona también los pactos económicos, sociales y culturales y los pactos civiles y políticos. Después, primero
pactos económicos, sociales y culturales. Es decir, la vigencia de estos derechos básicos que necesariamente deben integrar un ordenamiento constitucional y ser efectivos. Por ello, bien se señaló que esos pactos luego fueron ratificados en 1976 y en la República Argentina ingresan al ordenamiento jurídico a nivel legislativo en la presidencia del doctor Alfonsín y tienen rango de jerarquía constitucional en el artículo 75, inciso 22 de la Constitución vigente. Por ello, todas estas cuestiones nos llevan a la necesaria participación de los pueblos en la evolución de los principios jurídicos que tienden a efectivizar esos derechos humanos básicos y que están no solo en las distintas declaraciones, sino que también en las diferentes constituciones contemporáneas. La gran diferencia, y es el privilegio que tuvimos en la Argentina de haberlo tenido, aunque más no sea por 7 años, en la Constitución Nacional de 1949, es los medios e instrumentos para hacer efectivos esos derechos. Y también voy a traer sobre este tema al pensamiento de Juan Bautista Alberdi, que no está debidamente tratado. Esto de los medios ya lo sostuvo Juan Bautista Alberdi. Este aquí, que ya había publicado la primera edición de Bases y Puntos de Partida, y ya estaba en funcionamiento la Asamblea Constituyente de 1852-54. Relata el historiador Manuel Padilla que en esa asamblea estaba circulando el libro El Federalista como forma de coadyuvar a los debates a los convencionales constituyentes, y que ese libro desapareció. Y comenta que Juan María Gutiérrez le sugiere a Juan Bautista Alberdi que en la segunda edición de su libro Bases incorpore un proyecto de constitución, lo cual efectivamente fue. Y esa segunda edición del libro Bases es muy importante que se la conozca, puesto que es superior a la primera. Y esa segunda edición, me voy a referir a 2 puntos que tienen relación con esto, es a las advertencias de Juan Bautista Alberdi en la primera página, y a su vez al tema de los medios. En la advertencia señala Alberdi que ese libro no se debería haber llamado Bases y Puntos de Partida para la organización política de la nación. Dice que se debería haber llamado Medios de Orden y de Progreso para las repúblicas americanas de origen español. Los medios. Y en función de ello me voy a referir al artículo 37 del proyecto de Alberdi. Ahí no solo desarrolla ese principio que está un poco ocultado con una intencionalidad manifiesta, de que las constituciones pueden ser reformadas en todo o en parte. Solamente le ponía un límite de 10 años por las circunstancias históricas que habían llevado hasta ese momento, que tampoco por otra parte se pudo cumplir, pero no lo puedo desarrollar. Pero sí me voy a referir a la nota que incorpora Alberdi a ese artículo. Y en esa nota Alberdi dice: coloco a la reforma de la Constitución en la parte dogmática
puesto que la reforma de la Constitución es un medio de progreso, puesto que evita los cambios violentos. Este es el tema de los medios necesarios para hacer efectivo el acceso a los derechos. La Constitución Nacional de 1949 incorporó expresamente esa arquitectura filosófico-política y técnico-jurídica en su capítulo cuarto, en los artículos 38, 39 y 40. Lamentablemente, esa Constitución está ignorada y ocultada. No integra los antecedentes constitucionales de la República Argentina. El decreto 4161 del año 56 rige de facto para el ocultamiento de la Constitución. No integra el debate político, muy poco el debate académico y no llega al conocimiento del pueblo. Esta es la gran cuestión. Por cierto, es imprescindible profundizar el debate político y constitucional, puesto de que, como bien decía Arturo Enrique Sampay, es imprescindible elevar la conciencia jurídico-política de los pueblos a fin de lograr estos grandes objetivos de toda comunidad política. Y brevemente, Facundo nos hace, brevemente me voy a expresar yo, pero Facundo nos hace recorrer la historia en lo que se refiere a las asociaciones como género y las federaciones y confederaciones como especie, y nos hace recorrer los caminos que llevó adelante ese asociacionismo, ese principio asociacionista, que viene en nuestro país ya prácticamente de los albores de la Semana de Mayo, con esos migrantes que llegaban, que conformaban sociedades, asociaciones mutuales, de colectividades, de trabajadores, y cómo así va desarrollándose este principio asociativo, y fundamentalmente cómo en el siglo XX, también en una época de grandes transformaciones en nuestro país, como fue la presencia de esa lucha de Hipólito Yrigoyen, producto de esos acuerdos entre Roque Sáenz Peña e Hipólito Yrigoyen, que no tengo tiempo para desarrollar, pero sí esas leyes, porque fueron varias, esas leyes electorales que permiten ese voto universal, masculino, universal y secreto, llevan a que en 1912 se realice la primera elección en la provincia de Santa Fe, que por cierto triunfa la Unión Cívica Radical en esa provincia. Y es de aquí que bien nos señala Facundo cómo esa lucha de los colonos ante esa opresión que sufrían de los contratos de arrendamiento lleva a ese levantamiento que se hace en ese latifundio llamado la sepultura,